Ya entramos en Como vivo. los chiquillos, porque, ok, ya, vamos, hermano, vamos, antes de que me enoje. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Yadira Gómez, transmitiendo desde Chiapas, México, en un programa más de Predicando y Defendiendo el Evangelio del Señor Jesucristo, aquí por el canal de Be Strong de Arnold Portillo. El día de hoy, pues vamos a llevar a cabo un debate que es sobre el purgatorio, o sea, si hay un tercer lugar después de la muerte. Y este debate se va a llevar de la parte evangélica con José Rodríguez y de la parte evangélica con Boris Glenn desde Bolivia, de allá el hermano José, ya saben que es de Chicago. Así que ese es el debate del día de hoy, ese es el tema. Vamos a darle las gracias al Señor, a quien le damos toda la gloria, le damos toda la honra, toda la adoración, ya que es el único digno de recibirla. Así que bienvenidos sean todos a este debate el día de hoy, que es sobre si hay un tercer lugar después de la muerte, o sea, si existe el purgatorio. Y pues vamos a pasar ya directo y sin escalas a que se presenten los debatientes. Vamos a iniciar con el, con el invitado aquí al canal, que ya no es invitado, ¿verdad? Ya casi es de casa, ya Boris, de allá desde Bolivia. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Tengan todos muy buenas noches. Pues bueno, la paz del Señor esté con todos ustedes. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco de Asís. Les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Para mí es un placer el poder transmitir una vez más la doctrina del mismo Señor Jesucristo plasmada en este punto que va a ser muy importante también demostrarlo, defenderlo, debatirlo y también argumentarlo. Les estoy hablando nada más y nada menos que de la validez, la certeza bíblica, histórica, patrística de lo que es pues el purgatorio. Muy bien, pues sea bienvenido Boris de la parte católica ya desde Bolivia. Bendiciones para tu país. Y vamos a ir con José Rodríguez de la parte evangélica desde allá desde Chicago. Adelante. Amén, buenas tardes, hermano, buenos días a todos, noches. Y sí, mi nombre es José Rodríguez, les saludo aquí desde Chicago, Illinois. Y pero soy hecho en México y estamos aquí en un debate para seguir demostrando y sacando las mentiras de esta iglesia a la que pertenece Boris, para que un día se convierta a Cristo. Creemos en Dios que sí. Y pues demostrando que no existe esa doctrina del purgatorio. Es una mentira, 70-27 es una mentira. Así es que vamos a demostrar con la palabra de Dios que esa doctrina no existe, no existe, no existe. Y bueno, pues yo estoy listo, mi hermana, a la hora que usted diga, usted tiene la llave y el motor de arranque y los controles de este barco. Por mi parte, yo estoy listo desde ayer. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, José Rodríguez, por esta presentación. Y pues vamos a iniciar con lo que es el formato del debate. Como ya lo han venido haciendo, si hay alguna inconformidad me dicen, serían 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación y 5 minutos de contrarrefutación. ¿Están de acuerdo? Y una pregunta. Una pregunta. Boris, ¿estás de acuerdo? Sí, me gustaría dos preguntas, pero igual si quiero una pregunta estoy. Como quiera, hasta 3, 4, yo no tengo Ok, sueño. entonces vamos con dos preguntas. Dos preguntas. Bien, 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación y 5 de contrarrefutación, 2 preguntas al final, ¿de acuerdo? Así. Ok, ¿están de acuerdo los dos? Amén. Vamos a dar inicio entonces a este debate, pero aún sin antes, para que ya se vayan acomodando los debatientes, vamos a saludar a los que ya están aquí, esperando este debate, que es Angelito, a Salvador González, creo que él es de la parte católica, a Liliana Ibarra, José Ramírez, vamos a ver quién más está por acá, Armando Mata,
José Ramírez, Elías Salinas, Angelito nuevamente, ahí manda saludos, Álvaro Hernández, Ben Tamés, Fey Razón 34, creo que es el hermano Carlos Veloz, creo que sí, creo que es él. Juan Lorenzo, a la hermana Claudine Alvarado, la hermana Ruth López, Eliezer Salinas, José Ramírez, Razón, bueno, son los que veo aquí que ya se están uniendo a la transmisión. Oscar Ruiz, Roger Yanac, Andrés Pablo. Bueno, en este momento tenemos ya 14 personas para iniciar este debate, así que es un gusto y un placer que me hayan invitado para moderar este debate. Espero hacerlo de la mejor manera y también que ustedes, ¿verdad? Como lo han venido haciendo ya, con ese ejemplo de respeto y educación que han manejado estos debates ustedes dos, así que no me han dado ningún trabajo, al contrario, se portan los dos muy bien al hacer este debate. Así que vamos a iniciar y en esta ocasión le empezará Boris con su exposición, que son 15 minutos, 1 minuto, 2 minutos antes de terminar la exposición. Yo le aviso para que vaya midiendo su tiempo. No sé, Boris, si ya estás listo. Boris. Sí, totalmente. Ok, bueno, pues ya estamos iniciando esta transmisión con 22 personas ya viendo este debate. De la misma manera, si pueden compartir esta transmisión, tienen todo ¿cómo se puede decir? La autoridad, el permiso para poder compartirlo en diferentes plataformas, en foros, en grupos, en canales, por Messenger, donde ustedes gusten, pueden compartir esta transmisión, ya sea de la parte evangélica como de la parte católica. Y bueno, vamos a iniciar. Y como dije ayer, pues que comience la masacre. No es así, que comience el debate. Y vamos a iniciar con Boris con sus 15 minutos de exposición. En cuanto esté listo, ya le damos aquí al cronómetro. ¿Listo, sí, Boris? adelante. Adelante. Ok, muchas gracias. Con la doctrina del mismo purgatorio, me gustaría que apaguen sus micrófonos, por favor. Ok, gracias. Con la doctrina del mismo purgatorio empezamos a decir que es un estado del alma, un estado después de la muerte, obviamente después de que nosotros morimos. No se compara a lo que es la apocatástasis, no vamos a confundir lo que es la apocatástasis. La apocatástasis, pues, se refiere a que en los últimos tiempos, o mejor dicho, que van a ser sopados al fuego de la ajena y posteriormente pueden ser sacados, perdonados, no solamente los hombres, sino también los mismos demonios, pero la peculiaridad es que es en el juicio final. En cambio, el purgatorio te enseña un estado de purificación que es con Cristo, en Cristo, como ya lo decía en los primeros debates que he tenido, que es más, en los últimos debates que he tenido con la misma Rosengers, prácticamente va a ser casi la misma exposición que voy a dar, pero la refutación va a partir de acuerdo a lo que mi exponente pueda exponer, valga la redundancia, en su mismo tiempo. Pues bueno, vamos a irnos rápidamente a los mismos versículos de la misma Biblia. Vamos a defender esto y vamos a hacer una compilación, no solamente con la Biblia, sino también con la patrística, con la historia y con todo lo que tiene que ver este mismo purgatorio. Porque nosotros creemos, porque es la tradición de la iglesia, porque es también bíblicamente cuáles son nuestras bases, etcétera, y etcétera, y etcétera. Pues bueno, nosotros decimos con el purgatorio que es un estado es un estado de cuando después de la muerte, cuando nosotros pasamos por una purificación final. El purgatorio también se le puede llamar una purificación final, una purga, una limpieza, etcétera, ¿no? Un baño, que te digo, de fuego, una prueba de fuego, etcétera, ya en la última etapa de nuestro existir, o sea, que es la misma muerte, ¿no? Allá pasan, dice, los mismos amigos de Dios. Esto no es para los que están pues condenados, para los que cometen pecados totalmente mortales, sino es para los amigos de Dios, los que mueren en amistad y en la gracia de Dios, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, te dice el mismo catecismo, pasan por una purificación final. O sea, los que son amigos de Dios, los que son constructores de Dios, los que son pues básicamente los que son
los hacedores de Dios, los servidores de Dios, para ellos está realizado este mismo purgatorio, porque al final de sus vidas, pues hay obras que van a ser imperfectamente, pues hechas, digámoslo así, o van a ser pocas para que este mismo pueda pasar por este mismo fuego. Pero vamos a esbozar un poquito más y vamos a hacer hincapié en esta primera parte. Cuando nos dice el catecismo, los que mueren en la gracia del Señor, te está refiriendo que ¿quién trae la gracia? Primero la pregunta, es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Dios que te da la gracia. Gracia entendíamos en el Antiguo Testamento como esa dádiva. Gracia en el Nuevo Testamento también es una dádiva, pero aparte de eso es una dádiva santificante. Posteriormente nosotros vemos esta doctrina del purgatorio ya creída en los primeros tiempos, ya con más claridad en el Nuevo Testamento, que es pues precisamente lo que nosotros llamamos ahora purgatorio, purificación final, que el hombre después de morir pasa por esta misma purificación final, solamente los servidores de Dios y solamente los que mueren en amistad y en la gracia, o sea, bajo la gracia del mismo Señor Jesucristo, o sea, es dentro de Cristo, es con Cristo, bajo su misma gracia del mismo Señor Jesucristo. Que no les mientan, que digan que el sacrificio de Cristo fue imperfecto, no, más bien por este mismo sacrificio del mismo Señor Jesucristo, estos mismos se purifican por el sacrificio de Cristo, por la autoridad de Cristo, por la convicción del mismo Padre, por la convicción del Hijo, en sí, por la expansión de la autoridad que tiene el mismo Dios. Bueno, vamos a irnos a revisar estos pasajes que son bien importantes. Salmos capítulo 66, versículo 12 dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a un lugar espacioso. Ahí está, pasamos por el fuego y también pasamos por el agua. Ese fuego purificador es precisamente lo que nosotros llamamos el purgatorio. Otro verso, y este verso también de Salmos capítulo 66, versículo 12, ha sido considerado como una prueba del purgatorio por el mismo Orígenes. O sea, te estamos dando Biblia y te estamos dando quien también lo interpretaba de esa misma manera ya en los primeros tiempos del cristianismo. Te estamos hablando nada más y nada menos que un padre de la iglesia, considerado también en las distintas confesiones de fe, que es el mismo Orígenes, el mismo San Ambrosio de Milán, que para mí es pues el maestro, y para también la historia y para todos los mismos católicos es el maestro del mismo San Agustín. San Ambrosio de Milán también consideraba que este Salmos capítulo 66, versículo 12 era prueba inquebrantable de lo que es el mismo purgatorio, quien postula el agua del bautismo y el fuego del purgatorio. Cuando te dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego, ahí le pones San Ambrosio del purgatorio, y por el agua del bautismo nos sacaste a un lugar espacioso, que es muy importante. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 te dice: porque Dios juzgará toda obra junto con todo secreto bueno o malo. Isaías capítulo 4, versículo 4 te dice: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie las manchas de sangre de Jerusalén, de en medio con el espíritu de juicio y con espíritu de ardor. Escucha muy bien esta parte: con espíritu de juicio, ahí está el juicio particular que nosotros decimos, y con espíritu de ardor. A esto se le llama pues el fuego purificador, o el fuego que lo prueba todo. Y esto también lo podemos ver en Isaías capítulo 1, versículo 25 al 26. San Francisco de Sales, el gran apologista católico del siglo XVI, te estoy hablando nada más y nada menos cuando nace el mismo protestantismo, ya este mismo santo, el San Francisco de Sales, comenta sobre este versículo de la siguiente manera. Dice: esta purgación hecha con espíritu de juicio y de quema es entendida como el purgatorio por San Agustín en el libro 20 de la misma Ciudad de Dios, en el capítulo 25, y de hecho esta interpretación se ve favorecida por las palabras precedentes en las que hace mención de la salvación de los mismos hombres, y también al final del capítulo donde se habla del reposo de los bienaventurados. Por tanto, lo que se dice, el Señor lavará la inmundicia, debe entenderse de la purificación necesaria para esta salvación, y puesto que se dice que esta purga se hace con el espíritu de calor y de ardor, no se puede entender bien salvo del purgatorio y también de su fuego, que es muy importante también para este mismo santo apologista de renombre que es el mismo San Francisco de Sales. Entonces, yo les pregunto, el mismo José Rodríguez no va a poder probar absolutamente nada como yo lo estoy haciendo, simplemente va a vociferar y va a hablar mal en contra de la Iglesia Católica, pero felizmente, solamente el segundo tiempo que le queda al mismo José Rodríguez solamente tiene que exponer la negativa, porque él no cree,
pero con argumentos, como yo lo estoy haciendo, no simplemente de suposición, no simplemente con acusaciones, sino con argumentos. San Francisco de Sales es un grande apologista, no solamente nombrado por la misma Iglesia Católica, sino también por las confesiones protestantes. Así que si el mismo José Rodríguez me dice que es más grande que San Francisco de Sales, está totalmente equivocado y nosotros lo consideramos un orate. En Isaías capítulo 6, versículos 5-7 dice: y dije, ay de mí, porque estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, que tenía en la mano, escuchen muy bien esta parte, un carbón encendido que había tomado con las tenazas del altar, y tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, tu culpa es quitada y tu pecado perdonado. Bueno, este pasaje es un ejemplo notable de lo que sucede cuando los mismos hombres experimentan la misma presencia de Dios directamente, y se produce también un reconocimiento inmediato de la propia impiedad, junto con el mismo correspondiente sentimiento de la insuficiencia, como el mismo Isaías. Todos debemos pasar por una purga voluntaria y consciente de nosotros mismos al acercarnos a Dios más cerca que en esta vida. Bueno, pocas doctrinas son las más claras en estas mismas escrituras que la necesidad de la misma santidad absoluta para poder entrar al cielo. En esto los protestantes y también los católicos estamos totalmente de acuerdo. O sea, los protestantes y los católicos estamos de acuerdo con este mismo pasaje. Por tanto, el desacuerdo fundamental sobre este tema es: ¿cuánto tiempo dura esta misma purificación al morir? Ciertamente no se puede negar lógicamente como la posibilidad que esta depuración implique una duración. O sea, no sabemos cuánto tiempo dura. En eso sí nos preguntamos tanto los protestantes como nosotros, ¿cuánto tiempo dura esta purificación al morir? O sea, están entendidos los protestantes y también nosotros estamos entendidos, y también los judíos lo entendían así, sobre verdaderamente lo que es el purgatorio, el estado de purificación. La cuarta homilía en el número 25 sobre números, en el sermón 3 sobre el Salmo 118, San Francisco de Sales te habla sobre la controversia católica. Y esto también te lo habla el mismo erudito Henry Big Mackay Rockford en sus mismos libros, que lo imprime pues sobre el artículo 2 del purgatorio. Te estamos hablando de la parte 3 de la impresión de 1989. Bueno, vamos a ver también otro que es muy importante, que es un versículo que también nosotros podemos citar, y también tenemos bastantes citas bíblicas y también eruditos y también patrísticas sobre esto mismo. Miqueas capítulo 7, versículo del 8 al 9 te dice: no te regocijes por mí, enemigo mío, cuando caiga me levantaré, cuando me siente en tinieblas el Señor será mi luz, soportaré la indignación del Señor porque he pecado contra él, hasta que defienda mi causa y ejecute mi juicio, él me sacará de la luz, contemplaré su liberación. Y entonces nosotros podemos ver también en Levítico capítulo 26, versículo 41 y 43, en Job capítulo 40, versículo 4 al 5, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 39, que te habla explícitamente de esto. El mismo San Jerónimo, muerto en el año 420, considera esta misma prueba clara del mismo purgatorio. Te estamos hablando del mismo creador de la misma Vulgata Latina, en la cual también se han basado bastantes Biblias protestantes. Incluso me atrevo a decir, su Biblia del mismo José Rodríguez tiene la base en la misma Vulgata. Malaquías capítulo 3, versículo del 2 al 4 dice: pero ¿quién resistirá de su venida? ¿Y quién resistirá cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego purificador. Ahí está, y te lo dice explícitamente, ya desde el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En lo posterior también vamos a defender con el Nuevo Testamento todos los ataques que nos dé el mismo José Rodríguez, que van a ser totalmente nefastos. Dice: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví. ¿Cómo se purifica la plata? Con fuego, ¿verdad? Dice: y purificará a los hijos de Leví. Aquí los hijos de Leví no se entiende textualmente, si no lo sabía el mismo José Rodríguez, aquí se entiende como los hijos de la ley, y los refinará como oro y plata, hasta que presenten las ofrendas justas al Señor. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor, como en los días pasados y como en los años pasados. Esto lo encontramos en el 7, en el IBI 358. De San Francisco de Sales también nos relata las opiniones patrísticas sobre este mismo pasaje, y te dice explícitamente
explícitamente hablando de Orígenes, este lugar es expuesto de un castigo purificador por el mismo Orígenes. Y esto te lo habla en su homilía capítulo 6 sobre el mismo Éxodo. San Ambrosio también en su comentario sobre el Salmo 36, San Agustín también te habla en La Ciudad de Dios, en su libro que es tan nombrado y tan conocido por los mismos teólogos, en su libro 20, en el capítulo 25. Y también San Jerónimo te habla explícitamente de este mismo, de estos mismos pasajes, prueba fehaciente, pero prueba fidedigna de lo que es el mismo purgatorio. Vamos a irnos a Segunda de Macabeos con la práctica que nosotros hacemos de la oración para que estas mismas almas del purgatorio pasen a una mejor vida o pasen al perdón de Dios. Segunda de Macabeos capítulo 12 del versículo 39 al 42 y también del 44 al 45. Escuchemos muy bien lo que te dice Segunda de Macabeos capítulo 12 versículo 39 al 42 y 44 al 45. Te dice: Judas y sus hombres fueron a recoger los cuerpos de los caídos. Luego, debajo de la túnica de cada uno de los muertos se encontraron símbolos sagrados de los ídolos de Jamnia y que la ley prohíbe a los judíos usar. Entonces todos, dice, se convirtió en oración suplicando en el pecado que había sido cometido fuera completamente borrado. Habían suplicado que este pecado que ellos habían cometido fuera borrado, porque si no hubiera esperado que los que habían caído se levantaran de nuevo, habría sido superfluo y tonto orar por los mismos muertos. Pero si esperaban la recompensa espléndida que ésta reservaba para los que se duermen en la piedad, era un pensamiento santo y piadoso. O sea, el orar por los mismos muertos es 2 un minutos para pensamiento concluir. santo. Gracias. El orar por los muertos difuntos que cometen pecados veniales. Me gustaría que apaguen su micrófono, por favor. Bueno, dice, perdón, apaguen, por favor. Bueno, ya está. Dice, ¿no? Que este es un pensamiento santo y piadoso, o sea, el orar por los muertos que han cometido pecados veniales para que Dios los perdone y pasen a mejor vida o a la visión beatífica de Dios, es totalmente un pensamiento que te dice la Biblia, santo y piadoso. Por lo tanto, hizo expiación por los mismos muertos para que fueran liberados de su pecado. O sea, hizo expiación por los mismos muertos, o sea, ofreció oraciones, ofreció incluso ofrendas por los mismos muertos para que fueran liberados de su pecado, ya cuando estaban, ¿qué? Muertos. Aquí te dice explícitamente que estaban muertos. Los judíos ofrecían expiación y oración por sus hermanos fallecidos, quienes claramente habían violado la ley mosaica. Tal práctica presupone el purgatorio, ya que los que están en el cielo no necesitan ayuda y los que están en el infierno están más allá. El pueblo judío, por lo tanto, creía en la oración por los mismos muertos, ya sea que este mismo libro bíblico o no, los protestantes niegan que lo sea, pero Jesucristo no corrigió esta creencia, como seguramente lo habría hecho si fuera errónea. Nosotros podemos ver también esta afirmación de esta misma práctica en Mateo capítulo 5, versículo 22, versículo 25 y 26, en Lucas capítulo 12, 32, en Lucas capítulo 12, 58, 59, en Lucas capítulo 16, del versículo 9, 19 al 31, y también nosotros podemos verlo consiguientemente más abajo en el mismo Evangelio de San Lucas. Bueno, hasta aquí ha llegado mi exposición porque verdaderamente ha llegado también mi tiempo de culminación, pero tengo absolutamente muchísimos pasajes más. Tengo como 150 pasajes para defender el mismo purgatorio con bases bíblicas, patrísticas, históricas y también con los doctores de la misma iglesia. Incluso protestantes. Muy bien. Muchísimas gracias, Boris, por esta exposición, culminados sus 15 minutos. Y vamos ahora con José Rodríguez de la parte evangélica, con sus 15 minutos de exposición, 2 minutos antes, yo le aviso para que vaya cerrando ya su exposición. Así que, adelante. ¿Listo? Desde ayer. Vamos. Bueno. Para entender la palabra de Dios no se puede entender humanamente. Para entender la palabra de Dios tiene que ser la persona nacida de nuevo y guiada por el Espíritu Santo. Y para entender la palabra de Dios tenemos que entender que que la Biblia está dividida en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así es que no podemos, es un error garrafal, se los digo a católicos y a mis hermanos en Cristo, que no podemos usar un versículo del Antiguo Testamento para hacer una doctrina del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento no pertenece a la iglesia. Así es que voy a empezar mi exposición. Eso es muy importante porque nos vamos a suicidar espiritualmente si usamos versículos del Antiguo Testamento para hacer una doctrina, porque la iglesia nace en el día de Pentecostés
en Hechos capítulo 2, versículos desde el 8 en adelante. Empiezo mi exposición. El Señor Jesucristo jamás habló de un tercer lugar. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. El Señor Jesucristo, apúntenlo, el Señor Jesucristo jamás de los jamases habló de 3 lugares. El Señor Jesucristo habló de 2 lugares. Tanto teólogos cristianos como teólogos no cristianos están de acuerdo pues, durante toda la historia que una palabra del Señor Jesucristo tiene mucho más peso que la de los apóstoles, aunque todo es palabra de Dios. Pero una palabra de Dios, una palabra del Señor Jesucristo se respeta y no se puede refutar jamás. El que refuta al Señor Jesucristo está refutando todo, todo. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y Jesucristo es la verdad, y la verdad no puede ser cambiada. Cuando Jesucristo dijo algo, es porque eso es. O Jesucristo miente, Jesucristo no miente. Ahora, no recordemos que también el Antiguo Testamento es solamente para el pueblo de Israel. Amós capítulo 2, versículo 3 dice, a nadie he conocido sino al pueblo de Israel. Amós capítulo 2, capítulo 2, 3. Ok, dice Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo empieza a cambiar y empieza él a darle forma a lo que es, lo que era la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo. Dice, oíste que fue dicho, no matarás. A los antiguos dice, pero y cualquiera que matare será culpable de juicio, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quedará expuesto al infierno de fuego. Vemos que aquí no dice purgatorio. Fíjense, son palabras del Señor Jesucristo, lo cual no podemos nosotros adulterar la palabra de Dios. Repito, cualquier persona que esté en contra de lo que dice la palabra de Dios puede estar en contra, pero va a dar cuentas de así, porque nadie puede tener, nadie tenemos la autoridad de refutar al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no dijo que él tenía la verdad solamente, él es la verdad. Mateo capítulo 25, versículo 43. Entonces le respondió diciendo, de cierto les digo, que cuanto no hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y estos a la vida eterna. Ya hemos visto 2 versículos por parte del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo habla de 2 lugares solamente. El Señor Jesucristo, el Dios mismo encarnado, habla solamente de 2 lugares. El Señor Jesucristo habló solamente en el libro de Mateo más de 25 veces del infierno. En sí, el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo y jamás nombró un lugar de purificación, porque el Señor Jesucristo es el que nos purifica según la palabra de Dios. Repito, Mateo 25, 46. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. 2 lugares solamente. Aquí que ya vemos, vengan, vayan apuntando, Mateo capítulo 5, versículos del 22 al 25 y Mateo capítulo 25, versículo 45 y 46, que Jesucristo ha hablado de 2 lugares. Otros versículos que vamos a ver que el Señor Jesucristo cita solamente 2 lugares. Decir que hay 2 lugares, es hablar mal de Jesucristo y es refutarle a Jesucristo y decir que Jesucristo es un mentiroso. Así es que tenemos que ver y entender la palabra de Dios y tenemos que entender que si el Señor Jesucristo lo dijo y tiene que respetar esa palabra. Y si no, entonces van a tener que dar cuenta cuando se mueran por qué adulteraron la palabra de Dios. Y lo advirtió el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos. ¿A dónde murió el rico cuando fue? Al infierno. ¿A dónde fue? El Lázaro al cielo. O sea, otra vez, ya van
3 versículos, repito, que el Señor Jesucristo habla de 2 lugares. Dice así: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de los dedos de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25 de Lucas 16. Pero Abraham le dijo: acuérdate, tenía memoria, estaba vivo. Acuérdate que recibiste tú en tu vida tus bienes y Lázaro también sus males, pero ahora tú eres atormentado y Lázaro es consolado. Versículo 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre vosotros y entre ustedes y vosotros, de manera que los que están allá no pueden pasar para acá y los que están acá no pueden ir para allá. El Señor Jesucristo es explícito, es directo, es categórico y dice: los que están allá no pueden pasar para acá y los que están aquí no pueden pasar para allá. Son 2 lugares solamente. Mateo 5, 22 al 25, Mateo 25, 45 y 46 y Lucas capítulo 16, versículos del 22 hasta el 32. Aquí estamos hablando de 2 lugares. Nunca, jamás de los jamases, 70 veces 7, jamás, el Señor Jesucristo habló de 3 lugares. Y si el Señor Jesucristo no lo dijo, quiero que quede algo clarísimo. El Señor Jesucristo jamás va a apoyar una doctrina de algo que Él no dijo. Entonces, esta doctrina está bajo la lupa del Señor Jesucristo y van a dar cuentas y cuando mueran los espera el infierno con los brazos abiertos. Señor Jesucristo, y quiero que quede clarísimo, el Señor Jesucristo jamás habló de 2 lugares, de 3 lugares. La Biblia no habla de 3 lugares. Recordemos que Macabeos fue escrito 166 años, o existieron los Macabeos 166 años antes del Señor Jesucristo. Así es que no, aunque esos libros sean canónicos, tampoco no cuentan porque son antes de la iglesia. Así es que, pero ¿qué dice el Señor Jesucristo acerca de la salvación? ¿Qué dice el Señor Jesucristo acerca de la salvación? ¿Cómo lo pintaron los apóstoles? ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice el apóstol Juan? ¿Cómo presenta al Señor Jesucristo? ¿Cómo presenta nuestro destino espiritualmente? Vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 20, desde el 14 así, desde el 14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. No habla de un tercer lugar. El que cree en el Señor Jesucristo, ¡pum!, tiene la vida eterna, y la vida eterna está en el cielo. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice no se pierda, mas tenga vida eterna, está hablando de 2 lugares: para aquel que no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque aquel que se pierde ya está perdido, ya no tiene una segunda oportunidad. El que se pierde, dice, para que todo aquel que en él cree, cuando dice cree, pasa del otro lado del río, por decirlo así. Dice, pero el que no cree, entonces, pero el que no cree ya está perdido. Habla de 2 lugares. Ya tenemos 4 versículos que está hablando de 2 lugares. Sigo leyendo. Aquí vemos que aquí en el versículo 16 de Juan 3 hay 5 verbos, Dice: de tal manera amó Dios al mundo, 1, amó para que ha dado, dar, en pasado, unigénito, para que todo aquel que en él cree. 3, no se pierda. 4, mas tenga vida eterna. 5 verbos aquí vemos. Y todos son en pasado, lo cual es una promesa de Dios para el mundo, de que todo aquel que en él cree no está perdido, sino que tiene la vida eterna. Es una promesa. Y Jesucristo no se equivoca. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros tenemos una doctrina, tenemos que asegurarnos que Jesucristo lo dijo, porque repito, y esto lo dicen muchos teólogos católicos también, una palabra de Jesucristo vale muchísimo, tiene bastante peso. Sigo leyendo. Dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo. No, Dios no envió al mundo para condenar a su Hijo, para condenar al mundo. Por eso el Señor Jesucristo dice que él a nadie juzga. Juan capítulo 5, versículo 22. Dice que él a nadie juzga. Él viene a juzgar en su segunda venida.
pero en esta venida vino como su Salvador y vino a salvarlo. No a medias. Jesucristo no hace las cosas a medias. Jesucristo vino a salvar al mundo y no pregunto jamás a todos los que el Señor Jesucristo perdonó, nunca les preguntó, ¿tu pecado es mortal o es venial? Okay, si es venial, pues entonces vamos a negociar. Si es mortal, vamos a negociar. El Señor Jesucristo le dijo, para que todo aquel que en él cree, nunca jamás preguntó qué tipo de pecados. A todo lo que les dijo a la mujer adúltera en Juan capítulo 8, versículo 4 y 5 en adelante, dice, mujer, vete en paz. No, ¿cuántos te han condenado? No, ninguno, Señor, vete en paz. No peques más. Ok. Sigo leyendo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Versículo 18, el que cree en Jesucristo no es condenado. Si tú crees en Jesucristo, no eres condenado, ya no tienes condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, no hay ninguna, ¿cuántas condenaciones? Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no es el Señor Jesucristo, ya es el apóstol Pablo hablando. El Señor Jesucristo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No dice, está una parte condenado y la otra parte vas a ir a un lugar para que purifiques tus pecados. No, el Señor Jesucristo es tajante, es directo, es explícito y dice, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya es condenado. Si muere en ese momento ya es condenado. Versículo 36 de Juan capítulo 3 dice, apúntenlos, Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, el castigo de Dios caerá. 2 minutos para concluir. El castigo de Dios, gracias mi hermana, el castigo de Dios caerá sobre él. Este versículo de Juan capítulo 3, versículo 36 lo encuentran en toda la Biblia, hasta en la Biblia de los Testigos de Jehová, que es una Biblia completamente falsificada, escrita por Johannes Grebel, el espiritista. Aún así, este versículo lo nombra como salvación. Repito este versículo, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios caerá sobre él. Aquí no está hablando de tres lugares, está hablando de 2 lugares. Todo el evangelio de Juan, de Mateo, el Señor Jesucristo habló del infierno y jamás habló del purgatorio. Nunca habló de un lugar de purificación. El Señor Jesucristo fue directo. Esto que quede bien claro para católicos y no católicos, el Señor Jesucristo nunca habló de un tercer lugar. Esa es la mentira más grande de Satanás. 70 veces 7 es la mentira más grande de Satanás. El que nos purifica de nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 7, versículo 7. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿qué vamos a hacer a un purgatorio? Esa es la pregunta de los 313,313 pesos. El Señor Jesucristo con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Si nosotros ya estamos limpios, ¿qué vamos a hacer a un lugar de purificación? Eso es decir, que lo que hizo el Señor Jesucristo no fue perfecto, que lo que hizo el Señor Jesucristo no contó, y que el Señor Jesucristo Tiempo. a medias. Muy bien. Con esto concluimos su 15 minutos de exposición de la parte evangélica de José Rodríguez y nos vamos ya a la parte de la refutación. Van a ser 10 minutos para cada uno, así que prepárense. Mientras voy a mandar saludos a los que nos están siguiendo, 28 personas hasta el momento: Oscar Ruiz, Armando Mata, Liliana Ibarra, a Claudine Alvarado, Eliezer Salinas, Roger Chanac, José Ramírez, Álvaro Hernández, Clemente Alejo, Roy Valerín, María Romero, Angelito, Miguel Moctezuma, Alfredo Chávez,
Salvador González, Esteban Bentamés, que es pastor, ahora ya sé que es pastor Bentamés, la hermana Ruth López, Juan Lorenzo, al hermano Andrés Pablo, a Jesús Hernández, a Audelio e Irene y a Carlos Velo de Fe y Razón. Bueno, tenemos 31 personas ahorita ya siguiendo este debate. Así que vamos ya a la parte de la refutación. 10 minutos, Boris, ¿estás listo? Totalmente. Ok, adelante. Ok. Me gustaría que apagues tu micrófono. Ok, gracias. Pues bueno, causa risa, ¿no? Todo lo que hizo el mismo José, ¿cómo se llama? José Rodríguez, y no expuso absolutamente nada. No probó su negativo, el lado negativo que él venía a traer, pomposo, ¿no? Pero nunca probó que no existe un purgatorio. Jamás probó que no existe un purgatorio. En cambio, yo sí, lo probé con patrística, lo probé con historia, lo probé con las mismas Sagradas Escrituras, y ahí queda totalmente refutado el mismo José Rodríguez. Y pues bueno, ¿qué más nosotros podemos hacer? Darle todavía más palo a sus declaraciones. Miren qué patético es del lado de los mismos sectarios, o mejor dicho, los no católicos, llamémosles así, de los no católicos. Miren qué patético es. Boris, no utilices el Antiguo Testamento. Por favor, no utilices el Antiguo Testamento que me está refutando. Eso prácticamente es lo que dijo él. Porque dijo, no puedes tomar el Antiguo Testamento para hacer una doctrina. Mientras que ellos sí toman el Antiguo Testamento para hacer sus doctrinas. O sea, una falsa moral, y tampoco podemos borrar el Antiguo Testamento de la misma Biblia. O sea, es parte de la palabra de Dios. Ellos lo que hacen es, cuando no está de acuerdo con lo que ellos dicen, la quieren borrar. Pues bueno, ahí tienes el otro pacatazo. Pero también voy a darte ese gusto, voy a darte ese placer de debatir solamente con el Nuevo Testamento. ¿Qué te parece? Y darte también tus pacatazos y tus riatazos. Dice de esta manera, el mismo Mateo que tú estabas exponiendo, vamos a ver la verdadera interpretación de estas mismas palabras de Mateo capítulo 5, versículo 22, cuando te dice, pero yo les digo, todo el que se enoje contra su hermano será condenado a juicio. El que insulte a su hermano será responsable ante el consejo, y el que diga necio estará sujeto al infierno de fuego. Bueno, te voy a contraponer con uno de los grandes. Tú dices que esto no es el purgatorio, que aquí prueba que no hay el purgatorio. Primeramente, aquí no dice absolutamente nada de que no existe el purgatorio. Con eso ya totalmente has tergiversado la palabra de Dios, porque no te habla de que aquí no dice no hay purgatorio. Eso no te lo dice. Nunca has probado esa misma parte y nunca lo vas a poder hacer. No existe ningún solo pasaje en la misma Biblia que diga no existe el purgatorio. Solamente tú lo dices porque estás interpretando mal la Biblia. Pero vamos a traer a un verdadero y experto y erudito también en la interpretación de la Biblia. Te estoy hablando nada más y nada menos que San Francisco de Sales. Te voy a contraponer con él. ¿Qué te parece? ¿Será José Rodríguez más grande que San Francisco de Sales? Cualquiera se te va a reír en tu cara. Pues bueno, dice, San Francisco de Sales pues aclara las mismas implicaciones de esta declaración del mismo Señor Jesucristo y dice, es solo el tercer tipo de ofensa que se castiga con el infierno. Por lo tanto, en el juicio de Dios después de esta vida hay otros dolores que no son eternos ni infernales. Estos son los dolores de ¿qué? Del purgatorio. Se puede decir que los dolores que sufrirás en este mundo, pero San Agustín y los demás padres los entienden para el otro mundo. Y nuevamente, no puede ser que un hombre deba morir por la primera o la segunda ofensa que habla aquí, y cuándo pagará tal persona la pena de su delito. O sea, ahí queda totalmente refutado el mismo José Rodríguez cuando te hace la interpretación que ahí directamente tú vas a ir. No, ¿cuándo se paga entonces la pena? ¿Cuándo se paga entonces el delito? Eso es lo que te están diciendo los mismos padres de la iglesia. Y dice, haz entonces lo que hicieron los padres de la antigüedad. Y te está exhortando. Haz entonces lo que hicieron los mismos primeros cristianos, José Rodríguez. Y di que hay un lugar donde serán purificados y luego irán al cielo arriba. Totalmente pacateado, refutado y humillado. Bueno, esto te lo dice el mismo San Francisco de Sales en su canon 359 al 360, en su IBI 377, 73 y 374. Te estoy hablando con datos, con historia, con datos fidedignos de los cuales yo me agarro, y tú no has dado absolutamente nada, ni siquiera un erudito, ni siquiera un protestante has dado para sostener
paupérrima pues exposición. Dice en Mateo capítulo 5, 25, otro versículo que tú también tú mismo has expuesto, te estoy dando Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 25 y 26, dice, hazte enemigo pronto de tu acusador mientras vas con él al tribunal, no sea que tu acusador te entregue al juez y el juez a la guardia, ahí está, y te pongan en la cárcel. De verdad te digo que no saldrás jamás hasta que hayas pagado el último centavo. O sea, tienes que estar en esa cárcel hasta qué, hasta que hayas pagado el último centavo, como te lo dice la misma doctrina del mismo purgatorio. Esto también te lo dice en el mismo San Lucas capítulo 12, versículos 58 y 59. San Francisco de Sales otra vez te va a refutar y te dice, y también no solamente San Francisco de Sales, vas a enfrentarte a Orígenes, a San Cipriano, a San Hilario, a San Ambrosio, a San Jerónimo y San Agustín. O sea, tantos grandes doctores de la iglesia, eruditos, doctores, renombrados incluso en los mismos protestantes, tú no te los puedes poner pues a ninguno de estos. O sea, tú llegas a ser simplemente comparado con ellos nada. Y dicen estos grandes eminencias, te están diciendo que en el camino que se entiende, mientras tú estás en el camino, mientras vas a la corte, no es otro que el paso de la vida. O sea, mientras vas al camino, significa el paso de la vida. El adversario o acusador será también nuestra conciencia. O sea, el adversario se entiende como conciencia, como lo expone también San Ambrosio de Milán, o sea, otro también padre de la iglesia que es el mismo maestro de San Agustín. Y también te habla el Veda que es tan citado también por los mismos protestantes, San Agustín, que es citado también por los mismos protestantes, San Gregorio el Grande y San Bernardo. O sea, tantos eruditos te están diciendo explícitamente que esto se trata del purgatorio. Por último, dice, el juez es sin duda nuestro Señor. Ahí está, el juez es nuestro Señor. La prisión, de nuevo lo es, el lugar de castigo en el otro mundo, en el que como en una gran cárcel hay muchos edificios, uno para los condenados, que es por así decirlo, para los criminales, el otro para los del purgatorio, que es por así decirlo, por deudas. El cuarto, o sea, cuando se habla del cuarto, no saldrá hasta que pague el último centavo. Cuando se habla del centavo, cuando se habla del cuarto, se habla de los pequeños pecados y debilidades. Por eso se dice centavo y no se habla de un peso completo, sino se habla de un centavo, el céntimo, lo más pequeño que tú puedas deber. No saldrá hasta que pague el último centavo. O sea, un pecado que venial. Con eso has quedado totalmente refutado. Ahora vamos a considerar un poquito sobre los padres antiguos que está el mismo purgatorio. Te estoy hablando de Tertuliano, te estoy hablando de San Cipriano, te estoy hablando de Orígenes, te estoy hablando de San Ambrosio, te estoy hablando de San Jerónimo. Y pues en San Lucas también se ve explícitamente lo que los mismos padres de la iglesia te están diciendo, que evidentemente esto se trata del mismo purgatorio. Mateo capítulo 12, versículo 32 te dice, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Si los pecados pueden ser, y esto te dice San Jerónimo, te dice San Ambrosio, te dice el mismo Beda, te dice todos los padres que te he citado, incluso el mismo San Francisco de Sales, incluso el mismo San Francisco de Asís ya te hablaba de este mismo pasaje. ¿Y qué te decían estos mismos? Si los pecados pueden ser perdonados en la era venidera, o sea, la otra vida, nuevamente en la naturaleza de las cosas, dice, esto debe ser en el purgatorio. Nos reiríamos de un hombre que dijera, no se casaría en este mundo ni en el próximo. O sea, si tú dices, yo no me voy a casar ni en este mundo, ni en el próximo, ni en este siglo, ni en el próximo, ni en este mundo, ni en el venidero, o sea, yo me reiría de ti porque te casarías con un alma. Dice, como si pudieran hacerlo en el próximo. Nosotros podemos verlo también en esto en San Marcos capítulo 12, versículo 25. Si este pecado no puede ser perdonado, dice, después de la muerte, se sigue que hay otros que sí pueden serlo. En consecuencia, esta interpretación fue sostenida por el mismo San Agustín, por el mismo San Gregorio Magno, por el mismo Vera y el mismo San Bernardo, entre otros mismos expositores. Pues bueno, esta es la misma exposición que yo quería darles para refutar todos los argumentos nefastos y paupérrimos que ha dado el mismo José Rodríguez, que han sido verdaderamente patéticos. Para mí no me han causado absolutamente nada. Ahora, con el argumento que hay solamente dos lugares, déjame decirte que la Iglesia Católica considera el purgatorio parte de un lugar, y yo te lo dejo como tarea para la casa. Sí existen dos lugares, pero existen tres estados en esos mismos dos lugares. Cuando el mismo Señor Jesucristo le dice al mismo ladrón en la cruz, al que se le llama pues por tradición ladrón bueno, le dice, tú mismo estarás hoy conmigo en el paraíso. No sé si te acuerdas de esa misma palabra. Pues se habla de un lugar, pero ¿qué se llama pues el paraíso? No es lo mismo que decir los cielos.
es totalmente distinto, y esto te lo dice también teólogos totalmente protestantes. Para tu sorpresa, pues te voy a dar en el próximo bloque esta misma enseñanza. Bueno, ¿qué más dijiste? Dice así. Pues bueno, no dijiste nada. Dice es que el Señor Jesucristo no ha hablado de este mismo modo. Ya te he explicado con el mismo Mateo capítulo 5, 25, que te hablaba el mismo Señor Jesucristo de un estado en el cual tú tenías que pagar tus deudas. Vamos a hablar sobre números. Vamos a irnos al Antiguo Testamento otra vez, y lo que te dice Números capítulo 31, versículo 23, te dice: todo lo que permanece en el fuego lo harás pasar por el fuego y quedará limpio. Ahí está el purgatorio. Dice: sin embargo, será purificado con el agua de la separación, y todo lo que no permanece en el fuego lo harás pasar por el agua. Ok, gracias. Tengo más. 10 minutos. Dame level, José Rodríguez. Dame level. Bien. Bueno, ya concluido los 10 minutos de refutación, y nos vamos con otros 10 minutos de refutación de José Rodríguez. En cuanto esté listo. Desde ayer, mi hermana. Desde ayer. Muy bien. Entonces, vámonos. Adelante. Amén. Sí. Bueno, ustedes vieron sin palabras, que trató de refutar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló de dos lugares, y vean cómo Boris se fue brincando y saltando, y no se enfrentó a las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dijo Boris en Mateo capítulo 5, versículo 30, versículo 24. Fíjense lo que tuerce esta iglesia católica, por no llamarle secta, por respeto a los que están aquí. Dice así Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda, no está hablando en un sentido espiritual, fíjense. Dice, por tanto, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que estás ahí en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con el camino. Está hablando de un ejemplo que está poniendo el Señor Jesucristo. La secta católica lo nombra como si fuera un estado o un lugar espiritual. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Dice, te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Como la Iglesia Católica está acostumbrada a cobrar, y el purgatorio ha sido una gran fuente de ingresos financieros, gracias a la doctrina del purgatorio hicieron la Basílica de San Pedro. Por eso la Iglesia romana defiende mucho el purgatorio, porque las misas gregorianas, las misas cantadas, las misas pagadas, pues, obviamente que al Vaticano le conviene defender esta doctrina, pero esta no es bíblica. Y aquí ustedes leanlo en sus casas con calma. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda y al altar, y ahí te acuerdas que estás en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Entonces, en el purgatorio no hay altar. No sé, Boris, de dónde saca esto, pero repito, esto lo usa la Iglesia de Roma para defender esa doctrina falaz, lo que está en contra del Señor Jesucristo. Y fíjense qué versículos, cómo tuercen las escrituras. Por eso dice el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, dice, y el hermano Pablo, refiriéndose al apóstol Pablo, dijo muchas cosas difíciles de entender, los cuales algunos indoctos tuercen para su propia perdición. Así dijo el apóstol Pedro. Y también dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3 y 4, apúntenlo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice, porque vendrán, en los últimos tiempos, vendrán hombres que harán mercadería con palabras fingidas, harán mercadería con el evangelio, con palabras fingidas, harán mercaderías. Y la doctrina del purgatorio ha hecho muchísimo dinero, billones y billones y billones y billones de dólares, no de pesos, de dólares. Gracias a ellos, la Iglesia Romana es la institución más rica del mundo. Es el banco más poderoso después del BlackRock, de los judíos, de los Rockefellers. Es un banco poderosísimo, lleno de mafia, pero ese es otro tema. Así es que aquí está hablando de un
de un ejemplo terrenal. Voy, Mateo capítulo, que dijo Boris, Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, toda blasfemia de pecado le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre no le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Otra vez está hablando de dos lugares. No le será perdonado ni en este tiempo ni en el venidero. Se está refiriendo al presente mientras la persona está viva y al futuro cuando la persona muere. Está hablando de dos lugares. Otro lugar también que habla el Señor Jesucristo es en Lucas capítulo 23, versículo 43. Apúntenlo. Lucas capítulo 23, versículo 43. Le dice el malhechor en la cruz, le dice, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, ve al purgatorio, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque ese versículo es muy discutido, no nos vamos a meter en ese tema, si se refiere al presente, se refiere al futuro, pero el lugar le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo habló solamente de dos lugares. Lo que hizo Boris en su refutación, hizo tratar de contradecir al Señor Jesucristo. Toda la exposición fue refutar y refutar a lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora dice que yo no le puedo probar y que yo no le he probado que el purgatorio no existe, no, es el que tiene que probar, es él, la doctrina es de él, no es mía. Si yo digo que en mi pueblo hay un aeropuerto, el que tiene que probar que hay un aeropuerto soy yo, no la persona. Dice, tú dijiste que había un aeropuerto, pruébame que hay un aeropuerto. Si yo le digo, hay una vía de tren aquí junto a mi casa donde yo vivo, yo soy el que tengo que probar que hay una vía donde pasa un tren o un metro. Entonces, el que tiene que probar es el que tiene la doctrina, no yo. Así es que yo no tengo que probar. Es la carga de la prueba la tiene Boris. Si yo digo que hay un purgatorio, yo tengo que probar que hay un purgatorio. Eso queda completamente refutado. Así es que, bueno, lo que hace Boris es refutar y refutar y saca a San Francisco de Sales y saca a Agustín de Hipona. Recuerden que las palabras del Señor Jesucristo son palabras de Dios. Y cuando se cierra el canon y se cierra el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19, dice, y yo testifico a aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade algo a las palabras de la profecía, si alguno le quita a algo, Dios le quitará su parte de la vida y de las cosas que se han escrito en este libro. Y si alguno le añade a las profecías de este libro, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. El canon se cierra y la patrística viene después de que se cierra el canon. Entonces dice, el que le añade o le quite a las palabras a las profecías de este libro, va a dar cuentas a Dios. Y eso es lo que hacen los católicos que ellos tienen otra Biblia, están como los testigos de Jehová. Esta es la otra Biblia, el catecismo. Entonces, los católicos tienen dos Biblias, con lo que adulteran la palabra de Dios. Aquí en este libro está la doctrina del purgatorio, en el numeral 1031 y el numeral 1032, donde dice que esa doctrina del purgatorio se dogmatizó en el año 1539 en el Concilio de Trento, que es el concilio que se le llama la contrarreforma, para contrarrestar lo que se hizo en la reforma. Así es que la doctrina del purgatorio no es bíblica, y aquí se empezó a decir en la doctrina en el concilio de Florencia y en el concilio de Trento, repito, esa doctrina se dogmatizó. ¿Cuántos años tiene esa doctrina? No tiene ni 500 años la doctrina del purgatorio. No es bíblica, no es bíblica, no es bíblica. 70 veces 7 no es bíblica, no es bíblica, no es bíblica. Es doctrina de hombre. ¿Y cuánta razón tuvo el Señor Jesucristo cuando dijo... 2 minutos para concluir. Gracias, mi hermana. ¿Cuánta razón tuvo el Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres y no según Dios. ¿Cuánta razón tuvo el Señor Jesucristo? Anótenlo, Marcos capítulo 7, versículo 7. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
enseñando como mandamientos doctrinas de hombres y no según Dios. Y eso es lo que hace la iglesia romana, enseñando doctrinas de hombres. Por eso nosotros no creemos en esa secta, porque está mandando a millones y millones y millones de millones y millones de millones al infierno todos los días con esa doctrina del purgatorio. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. O sea, el apóstol Pablo ya estaba aquí y ya decía que su ciudadanía está en el cielo. Y no solamente en Filipenses capítulo 3, versículo 20, apúntenlos, sino también en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1, que lo voy a leer. No quiero perder muchos para no perder tiempo, sino no quiero leer. Dice, segunda de Corintios 5, 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos eterna allá en los cielos. Si este cuerpo se deshace, tenemos allá habitación en el cielo. No habló de un purgatorio. Aquí está hablando de dos lugares. Cuando la persona muere, va al cielo, no va al purgatorio. Otra vez lo leo. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el cielo. No dijo, a lo mejor vamos a un purgatorio. Tiempo. Muchísimas gracias por esta refutación. Ya ha concluido sus 10 minutos de ambos debatientes y vamos a pasar a la tercera fase de este debate, que es la contrarrefutación. Cada uno tendrá 5 minutos disponibles, así que hay que echar toda la carne al asador porque ya no habrá más. Vamos en lo que toman un respirito, vamos a saludar. Tenemos 42 personas que están siguiendo esta transmisión, este debate. Muchísimas gracias por Facebook, por YouTube. Pueden compartir también si gustan este debate. Tienen todo el permiso, toda la autorización para hacerlo. Así que vamos a saludar a los que se han unido: Ignacio de Antioquía, Domitilio García, José Montero, Condorito, Roca Miqueas 1210, Lorenzo Aranda, Juan Guay, algo así, Santiago Aldana, al hermano Martín Ávila. Estudiemos la Biblia con Moisés Cibaja. Bueno, entonces vamos ya a esta última parte. Después ya vendrán las preguntas y pues ya está listo Jorge Quesquero, bendiciones. Ya está listo Boris. Solo son 5 minutos. Espérame, déjame cambiarle aquí al... Ok, adelante. Ok, vamos a refutar fácilmente al mismo José Rodríguez, quien se escuda en que si no, ¿cómo dijo esto? Que no puede probar un negativo y que nosotros tenemos la carga de probar un positivo. Eso es totalmente falso. Recuerden que esto es un argumento totalmente ateo. Así que este mismo José Rodríguez se está basando en un argumento totalmente ateo que viene de John Locke, así se llama, ¿verdad? Que te dice que no puedes afirmar algo, o mejor dicho, la carga de la prueba lo tiene el mismo positivismo, o sea, quien afirma que eso existe. O sea, es totalmente falso. Primeramente, se basa en lo que es el mismo ateísmo para sostener algo que es totalmente falso. Para que pueda comprender, este ha sido el padre del empirismo modernista, o sea, es un modernista total. Así que podríamos decir que su doctrina del mismo José Rodríguez tiene un estigma y también un matiz ateo. Vamos a ver que también se puede probar un negativo, y esto es muy importante el saberlo. Probar un negativo pues se encuentra en la regla de la inferencia lógica que se llama el modus tollendo o tollens, que es la base de la falsificación en el método científico. O sea, con eso refutamos totalmente al mismo José Rodríguez que sí se puede probar un negativo. Y en este caso, José Rodríguez no pudo probar que no existe un purgatorio en el mismo libro base que él mismo tiene. Simplemente nos ha dado sus interpretaciones vanas y totalmente falsas de lo que nosotros enseñamos. Ahora, con respecto a decir secta católica, nosotros también le podemos decir a él con más propiedad que es un sectario. Él mismo dice que en los últimos tiempos vendrán a vender el mismo evangelio, pero recordemos algo muy importante: esta doctrina
él mismo lo dijo y él mismo lo sostuvo oponiéndose al mismo San Agustín, al mismo San Jerónimo, al mismo Beda, al mismo Orígenes, quienes eran los primeros cristianos. O sea, esto no viene del modernismo como viene su falso argumento del mismo José Rodríguez, no viene del modernismo, esto viene de los primeros tiempos de la misma iglesia establecida por el mismo Señor Jesucristo, San Ignacio de Antioquia, el mismo Orígenes, el mismo Tertuliano, el mismo San Agustín de Hiponia, el mismo San Ambrosio de Milán. O sea, te estoy hablando de personas totalmente doctoradas, personas totalmente académicas, personas que totalmente defendían la misma doctrina del mismo cristianismo. Así que totalmente está refutado el mismo José Rodríguez en todas las intervenciones que tuvo. Nunca ha probado que el mismo purgatorio no existe o que no es bíblico. Eso no lo hizo con la misma Biblia en la cual nosotros nos basamos. Posteriormente también nos dice y nos habla sobre el pecado que se iba a perdonar en el próximo mundo. Hay pecados que se perdonan en este mundo, hay pecados que no se perdonan, etcétera, ¿verdad? Cuando te dice que el que pega contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero, él mismo, con su lógica, si ustedes retroceden en este mismo video, te ha dicho explícitamente que en este mundo se refiere a lo que nosotros vivimos y en el posterior mundo se refiere ya al estado de la muerte en sí. Los pecados que sí se pueden perdonar después de la muerte son los pecados veniales, como te decía el céntimo, el mismo Señor Jesucristo cuando te hablaba de una cárcel en Mateo capítulo 5, versículo 25. Vamos a irnos a darle más a metralleta todavía con la misma palabra de Dios para que entienda de una vez por todas que esto es totalmente bíblico y que sí se puede probar también un negativo. Escúchame muy bien José Rodríguez, por ejemplo, tú puedes probar el no robarás, está escrito en la Biblia, puedes probar el no matarás, está escrito en la Biblia, no cometerás adulterio, está escrito en la Biblia, así que los negativos sí se pueden probar. Muéstrame un versículo que diga no existe el purgatorio, no está en tu Biblia, simplemente ahí puedo demostrar que son tus vanas interpretaciones, que tú te quieres comparar con un San Francisco de Sales, o sea, me da risa, que tú te quieres comparar con un San Agustín, totalmente irrisorio, que tú te quieras comparar con un San Ambrosio, o sea, hasta los mismos protestantes se te ríen en tu cara, como te he dicho en la misma exposición. Salmos capítulo 51, versículo 2:7 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, purifícame con el hisopo, guay, hisopo, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Explícitamente aquí te habla de qué? Del purgatorio, te lo entendían así todos estos padres que ya había mencionando, incluso los mismos papas. Salmos capítulo 66, versículo 10 al 12 te dice, porque tú, oh Dios, nos probaste como se afirma la plata. ¿Cómo se afirma pues la plata? Con el fuego. Nos metiste en la red, pusiste aflicción sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas pasamos por el fuego y no por el agua, dice, pero tú nos sacaste a un lugar rico. Proverbios capítulo 3, versículo 11, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te canses de su corrección. Proverbios 17:3, la olla de clarificación, ahí está la olla de qué? De clarificación es para la plata y el horno es para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Proverbios capítulo 20, versículo 30 te dice, el azul de la herida limpia el mal, así azota las entrañas del vientre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 te dice, porque Dios juzga toda obra junto con todo el secreto, sea bueno o sea malo. Isaías capítulo 1, versículo 25 y 26 dice, y volveré mi hermano sobre ti y limpiaré tu escoria puramente, dice, y quitaré todo tu estaño. O sea, esto es totalmente una doctrina que está explícito en la misma Sagrada Escritura. Te está diciendo que Él va a purificar, que Él va a limpiar ¿con qué? Con ese fuego purificador después de ¿qué? De la muerte. Tiempo. Isaías capítulo... Ok, gracias. Muy bien. Gracias, Boris. Con esto concluimos los 5 minutos disponibles de la contrarrefutación. Muchísimas gracias por los que están siguiendo este debate. A más de 50 personas, YouTube y Facebook. Gracias por esta participación. Bienvenido, Marcos Suárez. Vamos con los 5 minutos de contrarrefutación de José Rodríguez. En cuanto esté listo. Desde ayer. Adelante. Desde ayer. Un día. Adelante. Listo. Amén. Sí, bueno, lo que dice Boris es completamente ridículo, 70 veces 7, ridículo, y se lo voy a demostrar y se lo voy a restregar en la cara con palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 17, Hechos 17, 9 dice así, dice, y estos eran más nobles de los de Tesalónica, y estos estudiaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Boris, ni a Pablo le creían. Estos tenían que estudiar. Te lo leo otra vez en tu cara. Dice así, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando. Boris, escudriñando es buscando, rascando, buscando,
escudriñando cada día las escrituras para ver que estas cosas eran así. Así es que se investigaban a ver si el purgatorio estaba en las escrituras. ¿Y qué crees, Bori? No lo encontraron. 70 veces 7 no estaba. El Señor Jesucristo también dijo, escudriñar las escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las escrituras, Boris, escudriñar. Y no vas a encontrar el purgatorio. Obedece a Jesucristo por primera vez. Escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y porque allí os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas tenéis la vida eterna. Y escudriñaban, Boris. Pablo escudriñaba, Pablo traía sus pergaminos, y te lo voy a restregar en tu cara. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, y trae, cuando vengas, estoy leyendo segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los los pergaminos. Pablo estudiaba las escrituras. ¿Cómo vas a saber si una doctrina es bíblica o no? Tienes que estudiar. O sea, te refutó. Yo no soy empírico. El que eres empírico eres tú. Los católicos son los que son empíricos, porque los católicos tienen que tener imágenes para ellos asegurar su fe. Nosotros no somos empíricos. Los cristianos, y hablo por toda la iglesia evangélica, no somos empíricos. Tú sí eres empíricos, porque tú tienes imágenes. Los católicos tienen estatuas, porque ustedes son empíricos. Nosotros somos guiados por fe. Y como dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, porque sin fe, Boris, porque por fe andamos, no por vista. Y ahora sí, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Es la certeza, la espera, la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Eso es la fe. Así es que yo no soy empírico, yo soy salvo por fe y ando por fe. Y ahora dice primera de Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, dice que somos justificados gratuitamente. Somos justificados gratuitamente. Anoten este versículo, Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Y dice también primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice así, dice, pero ahora, dice así, y estos eran algunos de ustedes, pero ahora ya han sido lavados. ¿Para qué vamos al purgatorio si ya Jesucristo nos lavó? Ya somos lavados, ya somos santificados y ya somos justificados. ¿Qué crees? En el nombre de Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿A qué demonios vamos a un purgatorio si la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, hablan de que somos lavados y santificados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, quien nos amó, quien nos lavó, quien se entregó a nosotros mismos. Y me quedaron muchos versículos, pero pueden leer cuando estén en sus casas, Hebreos capítulo 10, versículos desde el 10 al 22, como con una ofrenda Jesucristo nos hizo perfectos, con una sola ofrenda nos lavó, nos santificó por la sangre del pacto eterno. Somos lavados por la sangre del Señor Jesucristo. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24. Tú estás refutando, quieres refutar al Señor Jesucristo, pero cuando mueras te vas a encontrar que el purgatorio no existe, no existe, no existe. Y que cuando mueras te vas a llevar la sorpresa de que te está esperando el infierno con los brazos abiertos y no te arrepientes. Tiempo. Muchísimas gracias, José Rodríguez. Bueno, ya concluyó sus 5 minutos disponibles para la contrarrefutación y con esto llegamos al final de el debate, el formato. Vamos ya a lo que son las preguntas. Tendrán 2 preguntas cada uno para realizar, 1 minuto para hacerla, 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta. ¿Están de acuerdo?
Ok. Sí. Sí. Bien. Entonces, pues ya nos vamos a esta ya última parte, esta parte final. Vamos a saludar a Jorge Quisquén, Noel Ledesma, Martín T. González, Tomás Álvarez, que se están uniendo, Marcos Suárez, aquí ya a la transmisión. Bueno, pues será un minuto, empezará Boris del lado católico, de allá desde Bolivia. Un saludo para todo Bolivia, bendiciones para ese país. Así que, ¿listo, Boris? Siempre. Adelante. Adelante. Pues bueno, la pregunta es, con ese nivel tan bajo, ¿osas a retarme, José Rodríguez? No, mentira. La pregunta es clara y explícitamente. El mismo José Rodríguez dijo, y esto se va a resumir en esta sola pregunta, y ustedes van a ver cómo el mismo José Rodríguez va a cantinflear. La pregunta es, José Rodríguez, quiero un texto puntual, explícito, literal, que me diga que el purgatorio no existe. Y si no lo puedes probar con la Biblia, no con tus interpretaciones, con la Biblia, que diga el purgatorio no existe, estás totalmente en lo falso, porque tú te basas en la sola escritura. Tiene que estar escrito, y si no está escrito, estás faltando incluso a tu propio principio, incluso estás faltando a la misma palabra de Dios. Adelante, pruébame que el purgatorio no existe. Pasaje, versículo que diga explícito y textualmente. Si no lo tienes, di, no lo tengo. Es mis interpretaciones para salvar el walkover. Adelante. ¿Se entendió la pregunta? Desde ayer. Ok. Le voy a dar sus 2 minutos. Así que no se me adelante. Adelante. Sí, es una pregunta muy ridícula. Es como si yo le dijera a Boris, pruébame que Bolivia, la selección de Bolivia, ha sido campeón del mundo, pruébame que la selección de Bolivia ha llegado a cuartos de final en una Copa del Mundo, nunca ha llegado a cuartos de final, ni ha pasado a la segunda fase. No tiene que probarme porque no existe, no existe en la historia. Hoy yo te puedo probar que México ha llegado a octavos de final, si ha llegado a octavos de final, que México ha llegado a semifinal, no ha llegado a semifinal, entonces no se puede probar. Una cosa que no existe es un ridículo. Una cosa que no existe no se puede probar. Pruébame una persona que tenga 4 manos, pues no existe. ¿Cómo te la voy a probar si no existe? O sea, es un ridículo esa pregunta. No sé qué te pasó por la mente. Y eso de que dice Boris, eso es seña de que no tienen argumento. Los católicos ya no tienen argumentos. Yo los invito que se preparen y que ya no debatan porque no hay argumentos. Para hacer ese tipo de preguntas que hace Boris, me da tristeza y creo que voy a orar mucho por ti, porque esa pregunta es una pregunta que, verdad, da tristeza, Boris. Yo pensaba que tenías más, pero esa pregunta no. O yo te voy a probar que México es un país primermundista, claro que no. Yo te voy a probar que este país de Estados Unidos es tercermundista, pues claro, no es un país de primer mundo, México es un país de tercer mundo. ¿Cómo te voy a probar que México es un país primermundista si no lo es? Es un ridículo que yo una persona, pruébame que México, en la historia, México es un país primermundista. No es. Pruébame que es un país primermundista. No es. Es un ridículo, porque no existe. No existe. Otra cosa, pruébame tú. Es como si yo le dijera a un testigo de Jehová, pruébame que el número 1 existe en griego. No existe. No existe el número 1 en griego. Es una ridiculez pedir algo que no existe. Tiempo. Bien. Gracias, José Rodríguez. Y vamos con la refutación de la respuesta. Boris, ¿listo? Sí, estoy listo. Adelante. Ok, nuestro José Rodríguez ha caído otra vez en el ateísmo y esto se llama ergo a existe. Dice que no puedes probar algo que no existe. O sea, eso es totalmente falso. Es ateísmo total y puro. Es un modernismo, es un empirismo moderno. Así que ha quedado totalmente refutado. Él mismo se ha metido a esta misma soga al cuello y ha dado patadas de ahogado, simplemente se ha defendido como gato panza arriba, ha atacado mi pregunta, pero nunca la ha respuesto.
¿Por qué? Porque está haciendo el ridículo. ¿Por qué? Porque no tiene pruebas. Incluso sus mismas metáforas son totalmente falsas y me apoyan a mí. Porque él dijo, no puedes probar que México ha llegado a segundo, o como te decía, a semifinales, porque no es así. Porque las evidencias te dicen que México no ha llegado a semifinales. Él no puede probar que ha llegado a semifinales porque México no ha llegado a semifinales. Lo mismo te dice pues el mismo purgatorio. El purgatorio existe. Él no puede probar que el purgatorio no existe porque la evidencia bíblica te está diciendo que sí existe el purgatorio. Así que está refutado con su analogía, con sus mismos argumentos, con su misma metida de pata que acaba de hacer en el modernismo, en el empirismo moderno y en el ergo A existe. O sea, está totalmente refutado, cercenado y cosas que él totalmente había ignorado, ahora ya lo sabe. Y eso es lo que me place a mí y lo que me hace feliz, porque ahora es que el mismo José Rodríguez lo sabe, aunque grite, aunque llore, aunque patalee, aunque diga lo que diga, aunque nos diga católicos, diabólicos, lo que sea, le he ganado el debate y eso le duele, por eso es que está sangrando y está llorando, pataleando, obviamente, sus últimas patadas de ahogado. Nosotros con argumentos, con historia, con patrística, con Biblia, le hemos destrozado totalmente al José Rodríguez y José Rodríguez no ha hecho pie. Incluso ha matado su principio de sola escritura al no poder defender con la escritura mi pregunta. No ha podido responderlo. ¿Por qué? Porque no existe en la Biblia que diga no existe purgatorio. Gracias. Muy bien. Con esto concluimos con la primera pregunta de Boris y vamos con la primera pregunta de José Rodríguez. ¿Está listo? Desde ayer. Y estoy Muy en bien. ansias, que estoy en ansia, no solamente estoy listo, estoy en ansia. Ok, adelante. No estoy alterado, no estoy enojado, estoy simplemente que me da mucha tristeza con Boris, porque me lo estimo mucho. Llega muy bajo, pero bueno, yo lo voy a levantar. Quiero que me muestre un versículo donde el Señor Jesucristo mandó a alguien al purgatorio. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, no los apóstoles, no Juan, el que escribió Apocalipsis. Quiero que me muestre un versículo que me lo dé explícitamente. Esa no es pregunta, es una orden. Pregunte. Ok. Sí, es una pregunta. ¿Dónde un versículo es una pregunta? ¿Dónde dice un versículo? Dame un versículo donde el Señor Jesucristo haya mandado a alguien al purgatorio. Adelante. Bien. ¿Listo, Boris? Adelante, Boris. Sí, totalmente. El caso de Tabita y el caso del ladrón en la cruz. Esos dos versículos. Pacatazo, adelante. Ok, ahí está la respuesta de Boris. Únicamente utilizó 8 segundos de sus 2 minutos disponibles. Así que vamos a la refutación. En cuanto esté listo, me dice José Rodríguez. Sí. Bueno, Tabita realmente no fue al purgatorio porque no lo quiso leer. Tabita no fue al purgatorio, ni él, no, para que vean, porque no me va a dar tiempo de leer los dos, así que voy a leer el ladrón en la cruz. Y eso está en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 23, versículo 47. Vamos a ver qué dice Lucas, a ver si fue al purgatorio. Y aquí una vez se muestra que el católico ya no está capacitado para debatir. Ya no tiene capacidad. Boris es uno de los mejores apologistas y ya no tiene nada. Porque no tiene. Dice así la palabra de Dios. Lucas 23:43. Dice, y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el purgatorio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos lo que carece y me da mucha tristeza porque hay 1.375 millones de católicos
y con estas doctrinas están haciendo una autopista más ancha al infierno cada día con este tipo de defensa. Esta defensa que hizo Boris es uno de los debates más flojos que yo le he visto y de verdad, en serio, lo digo con todo mi corazón, Dios lo sabe, me rompe el corazón al ver que Boris cómo tuerce las escrituras y cómo hace este tipo de debate. No trae nada, el católico no tiene nada ya para debatir. Esto no es nuevo. Esto se ha visto con todos los católicos, ya no traen, ya no tienen que, se agotaron, porque estamos viendo el catecismo, cómo empezó esta doctrina en el año 1537, uno de los concilios que ha durado más, y ya el católico no tiene nada, se ven de retirar de la apologética, no trae nada. Muchísimas gracias, José, por esta cumplir sus 2 minutos de refutación, y nos vamos ya a la última pregunta de cada uno. Bendiciones a la hermana Elena Góngora, que está por aquí. Tenemos hasta el momento 59 personas que están viendo. Muchísimas gracias por su apoyo a este debate. Pues vamos ya a la última pregunta y iniciamos con Boris nuevamente. ¿Estás lista, Boris? Sí, totalmente. Adelante. Ok, pues bueno, explícame, o mejor dicho, ¿tú sabes, José Rodríguez, qué es el Ordus Probandi? Adelante. Ok, esa es la pregunta. Déjeme ponerle aquí. ¿Listo, José Rodríguez? El tema es el purgatorio. El tema es una pregunta que sea del purgatorio. Ok, no está de acuerdo. Una pregunta. El tema es el purgatorio. Bien. Entonces, Boris, tendrás que hacer una pregunta sobre el purgatorio. ¿Qué es del purgatorio? Si no sabe, pues que le diga, no lo sé. No, que sea del purgatorio. El tema es el purgatorio. La gente quiere saber si hay purgatorio o no. Y yo quiero saber Ya lo dijiste que no hay, pero tú dijiste que no existe ningún pasaje que no pruebe el purgatorio. Sí. O sea, tú dijiste que no puedes probar que no existe purgatorio. El tema es el purgatorio. Pero te estoy diciendo, o sea, ¿sabes lo que es el Ordus Probandi? No te la voy a contestar porque el tema es el purgatorio. Sí, una pregunta sobre el purgatorio, Boris, por favor. Es sobre el purgatorio, es sobre lo que el mismo José Rodríguez dijo. Si no sabe, que me diga que no sé. ¿No sabes, José? No, hazme la pregunta sobre el purgatorio. Tú pregúntame acerca de lo que tú quieras. Es sobre el purgatorio, es sobre tus argumentos, por eso te estoy diciendo. ¿Tú sabes eso o no sabes? Es que yo no soy empírico ni soy ateo. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Ok, no está de acuerdo. No la acepto. No la acepta, entonces haz una pregunta del purgatorio, Boris, por favor. Es una pregunta del purgatorio, que no lo sepan, no es mi problema, o sea, con sus mismos argumentos que él mismo dijo, por eso yo le dije. ¿Tú sabes eso o no sabes? No tiene que ser del purgatorio. Es el debate del purgatorio. Solo dime qué es eso y punto. No es del purgatorio. Ahí está. Reduciremos a qué es eso, nada más. O sea, no te voy a decir aplícamelo eso. Solo reduciremos en eso. ¿Sabes lo que significa? No. Enfócate, Boris, a hacer la pregunta sobre el purgatorio, por favor. Lo que pasa que a mí me retaron también a que entonces explícame. Ok. Tú sabes, José Rodríguez, en la aplicación de tu exposición, tú lo has dado, pero nunca has dado lo que te voy a preguntar. ¿Tú sabes lo que es un tolens? ¿Y qué tiene que ver eso con el purgatorio? No, pero tiene que ver. Es sobre tu exposición. No, ¿y en qué tiene que ver el tolens? Tiene que ver. ¿Sabes qué es o no? Es que el tema es bíblico. Bueno, y es el purgatorio. No lo sabe. No lo sabe. Bueno, te voy a decir por qué. No lo sabe. Son principios básicos de lo que tú mismo dijiste. O sea, tú mismo trajiste ese argumento aquí a la sala y tú mismo no sabes ni siquiera de lo que estás hablando.
No, yo todo te lo mostré con la escritura. Todos mis No, no me lo. argumentos, Ok, todos mis no has argumentos. podido Mira, mostrar, no yo has te podido dije, mostrar de que no existe un purgatorio con las pero ¿cómo escrituras. te voy a Entonces mostrar algo recurro a que no este mismo existe? argumento. O sea, mira, ¿Cómo mira, te voy a si mostrar tú a no ti me, algo que por no eso, existe? si tú no me mostraste en las escrituras que no existe un purgatorio, recurro a este otro argumento que también vendría a ser tu exposición, en lo que tú te has basado para decir que no existe el purgatorio. Te estoy Entonces, preguntando, pruébamelo. ¿sabes lo que es? Entonces, pues, es que yo no tengo la carga de la prueba. La prueba de la carga la tienes No, tú, no yo. no te No estoy yo. diciendo la carga de la prueba, hermano o amigo. Te estoy explicando lo que tú mismo dijiste. Ok, Boris, Aplícamelo ahora a lo que pues tú dijiste. estas preguntas no son del purgatorio, ninguna de las dos, así Son que de su mismo argumento. enfócate Es que él Ay, del quiere que yo Dios. le tema, de muestre, tu él quiere que yo le exposición. muestre algo que no existe. Es un ridículo. Y la gente que está viendo sabe que es un ridículo mostrar algo que no existe. Oye, muéstrame que existe, muéstrame que no existe un hombre con cuatro manos. Muéstrame que no existe, es un ridículo. Es un Todo ridículo. este debate ha sido así. Todo este debate ha sido así. Nunca has Tú tocado tienes mis que probar, argumentos. No. mira, Boris, tú defiendas el purgatorio, tú tienes que probar que hay purgatorio, sé honesto y di que no existe y ya. Ok, Pero a tú ver, no quieres que yo te muestre, no me quieres. entonces respóndeme esto, José Rodríguez. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú sabes qué es una affirmati incumbit probatio? Que, ¿O incumbe da Nuevamente, prueba? nuevamente vemos que tiene que ser una respuesta. Hermano, ¿está No lo sabe. para no, responder? es que él me No. tiene, no, es que yo sé por dónde va. Él tiene el estilo de Max, pero Max juega con los cristianos, pero yo no voy a dejar jugar con él. Él, mira, Ay, lo que, tú trajiste ese argumento y no fui yo, no fui sí, yo. sí, Tú trajiste ese no, argumento. espérame. Yo te mostré con Hechos 17:11 que los apóstoles escudriñaban las escrituras para saber si era verdad y no eran empíricos. Los apóstoles no eran empíricos porque se dejaban llevar por la fe. Y tu argumento es que que tú ganas el debate porque yo te tengo que mostrar que el purgatorio no existe. Pero no, el que me tienes que No, no, probar no, no. eres tú. ¿Me puedes demostrar el nodus Toledo Tollens o no puedes? Dime nomás, si no puedes, dímelo, dímelo. No, es que el que tiene que mostrar eres tú. No, Es es que, que no te estoy diciendo el que es, tienes que mostrar, más bien te estoy diciendo de tu argumento, no del mío. Te estoy hablando de tu bando, no del mío. ¿Cuánto más te tengo que explicar? no, tú tienes que probar que hay purgatorio y mira, Te estoy dando mira, pistas, José. O sea, no, hasta a te mí no estoy me des dando. pistas, a mí no me des pistas. Aquí venimos a probar cada quien su doctrina, a mí no me des pistas. Lo Ok, que ok. pasa que como Bueno, sabes que tú no puedes mostrar, no seré tan malo y mejor no, José no, Rodríguez, es que no es que seas abstente de la malo, respuesta, listo. es que toda Solamente la di gente, paso. es que, no paso. Tú me Haz tienes una que pregunta, probar, Boris, una pregunta tú, sobre Le el estoy purgatorio. haciendo tantas preguntas. Es sobre el purgatorio, es su argumento no, mismo tú me que ha tienes que expuesto en probar. esta sala, en este debate, el mismo José Rodríguez. O sea, le estoy preguntando sobre su argumento y él no sabe absolutamente nada, solamente ha repetido. Solo le quería demostrar con esta misma pregunta que él no sabe nada de lo que está hablando y de lo que afirma. Y ustedes han visto y ha quedado en evidencia total. No, Le he no, preguntado tres preguntas que son vitales para su exposición que él mismo ha hecho, que no me lo ha sabido responder bueno, ni mira, siquiera una. el tema es el purgatorio. Tú tienes que probar que Pero existe por y yo ya eso, te probé que no tú ya, existe. tú Yo ya ya, te probé que no no, existe. no me Lo que probaste, pasa que, no me probaste, más bien me mira, dijiste que no como existe en la tú, Biblia eso, como lo los que tú estás católicos, diciendo. lo que pasa que te duele, que te digo que los católicos no tienen No, argumentos para mira, demostrar su doctrina, yo estoy tranquilo, no por tienen, eso. yo ¿Y también. ahora quién se está quedando sin argumentos? ¿Quién Aquí se nos está estamos quedando sin debatiendo. Bien, argumentos? ¿Soy yo? No, vemos que es José no Rodríguez. hay preguntas, para formular, Boris, sobre el purgatorio. Vamos a Pero pasar ya es sobre el a la última, si purgatorio, no, es no sobre el, vamos a terminar. es sobre el Pasaremos purgatorio. entonces. El tema es probar el purgatorio, ese es el tema, de ahí no me salgo, de ahí no me Por salgo. eso, por Bien, eso, Yo por quiero eso. que él me Tú dé un mismo lo estás versículo, diciendo, mira, yo quiero tú que él mismo me lo dé un estás diciendo versículo. ahorita en tu última frase, está pista, en tu última frase lo estás diciendo, pista, pista. No, yo sé por dónde vas, pero no voy a caer en tu juego.
porque yo sé que ustedes los católicos están usando frasecitas para ver si uno cae o no, pero yo no voy a seguir con ese juego. Puedes reírte de todo lo que tú quieras, pero aquí se ve esos argumentos que tú Ay, usas, Dios. cuando ya una persona ya no tiene que mostrar. Tú has usado Muy ese bien. argumento, no he sido yo, no he sido yo, ha sido tú. Si tú pudieras mostrar tu doctrina, ya la hubieras mostrado. El tema es que tú defiendes el purgatorio y tú tienes que mostrarlo. Es todo, así de Por fácil. eso, Así de fácil. Bien, por eso. bueno. Bien, bueno, ya son 3 preguntas que ha hecho Boris que no tienen nada que ver con el purgatorio. Bueno, Pues según ya ustedes, no o sea, nos vamos a pasar aquí el tiempo. o sea, Si no tienes le otra estoy haciendo una pregunta, pues pregunta tendremos. sobre su argumento. Sí, así O sea, son, sobre así su son los argumento le estoy católicos. haciendo la pregunta. Se van. Vamos a pasar, No me llore, ya, José, respóndame, no me llore, ya, por José. favor. No te lloro. Entonces vamos a pasar ya a la pregunta de José Rodríguez para Boris. ¿Pasas, José? ¿Pasas? ¿Pasas? Bueno, ninguna de las preguntas, Boris, que has formulado es de acuerdo al purgatorio. Tiene que ser una. Es de acuerdo al purgatorio, es de acuerdo a su como ellos- argumento de José. ¿Cuántas como a veces les ellos. voy a decir? Como ellos los hacen así, como ellos los tienen. Fíjense, ahorita me recuerda Boris a que la iglesia romana les dijo la misa en latín Otra vez durante muchos siglos, vas a empezar para que no entendieran con ay, los Dios. acertijos, para que nunca les hablaron en un lenguaje que el pueblo entendiera. Este argumento que Boris usa es un argumento No es tan pobre. Bien. Esto bueno, no vamos ya es a un la principio pregunta. de tu cuña que dijiste, o sea, es José el principio de Rodríguez, tu cuña, ya José. vamos a proseguir con el debate, ya vamos a la parte final. José Rodríguez tiene la pregunta para Boris. No, por eso, a ver, José Rodríguez, ¿pasas la pregunta? ¿No sabes responderla? No, haz la ¿Pasas pregunta, y vas a hacer tú la pregunta? Haz la pregunta directa. No, o sea, Yadira te está sugiriendo a que pases la pregunta y hagas tú la pregunta. No la ¿Estás paso. de acuerdo? Aquí nos estamos el tiempo que tú quieras, no la paso, porque tiene que ser una pregunta sobre el purgatorio. Sobre tu argumento. Solamente dime, no sé. Haz una pregunta sobre el purgatorio, Boris, por favor. Ustedes me quieren condicionar a que yo exprese, digamos, una pregunta si facilita, quieres, digamos, algo así, o que le haga ganar a José. No. Miren, yo le estoy preguntando algo que el mismo José Rodríguez trajo a la misma sala y expuso de esa manera. Le estoy preguntando en 3 principios básicos en la cual se basa su misma, ¿qué te digo?, exposición. Y le estoy preguntando de esa misma manera. ¿Para qué? Para develar de que toda su exposición ha sido totalmente una farsa y se ha apoyado en cosas que ni siquiera viene de su propia doctrina. Eso es lo que yo le quería probar con esta pregunta. Y también con otras cosas más. Pero, pues bueno, él no quiere responder, se hace a los casas, no quiere saber nada de estas mismas cosas. ¿Por qué? Porque no sabe. Simplemente trajo ese argumento, pero sin saber absolutamente nada de lo que está diciendo. Bueno, es que lo que pasa es que yo no traje argumentos, yo no sé de dónde sacas eso. Yo te dije que el Señor Jesucristo habló de 2 lugares, del cielo y el infierno. Ok, pasa mejor, José, sugerencia, igual, mira, Yadira te está diciendo que pases, yo te estoy diciendo que pases. ¿Pasas, José? No, quiero la pregunta. Esa es la pregunta. Oiga, mira, pregunta sobre el purgatorio. Te estoy haciendo 3 preguntas, muchacho. Te estoy haciendo 3 preguntas. Ninguna de las 3 me has podido contestar. ¿Puedes o no contestarme esas preguntas? No lo puedes, solamente dime, no puedo esas preguntas. Son mucha tecnología para mí. Mira, ahí la tiene el hermano Arnold, ya la puso, pero yo no quiero usarla porque ese no es el tema. Es que tú estás usando algo que no tiene nada que ver con el tema. A mí me la mandaron ya hace rato. Si yo te la quisiera, y el hermano Arnold la puso, si yo te la quisiera contestar, recién la puso a Arnold, ¿verdad? Sí, pero ese no es el tema. Yo quiero. ¿Y qué dice en el concepto de Arnold? ¿Qué dice? Ahí está la pregunta. Hace rato me la mandaron, pero yo quiero que tú me pruebes que el purgatorio existe. Ya. Por eso, de esa misma manera te voy a probar de que el purgatorio sí existe. Dame un versículo bíblico.
Ya te los he dado tantos versículos, 50 te he dado. Ok, bueno, ya vamos a... Ok, la otra pregunta que le voy a hacer, ¿tú sabes lo que es un ergo a existe? ¿O no sabes? Según tu argumento. Tampoco también ya la tengo, así como está ahí en la A ver, pantalla, dale, todo el dale. mundo sabe. No. Dale, ¿qué significa? Mira. No, dime, ¿qué dice la pantalla? A ver, ¿qué dice la pantalla? Escucha. No, léelo tú, ahí está en la pantalla. Ahí está. No, no está Yo no te eso, lo lo voy que a te leer. pregunté al final, Yo no no te lo está. voy a leer. Yo no te lo voy No a leer, está ahí lo que te está. pregunté al final. No está lo que te Pero pregunté no al te la final. voy a contestar. ¿Y sabes por qué? Porque no sabes. No, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque 4 católicos me escribieron que tú me ibas a mostrar en el debate que existía el purgatorio. Y te he mostrado. Por eso no me voy a mover. Y te he mostrado. Dame un versículo. ¿Estás pasando la pregunta, José? No. Yo quiero que me des un versículo donde existe, no la voy a pasar. Yo quiero que me des un versículo donde existe el purgatorio porque tú lo defiendes. Quiero que me lo des. Y de aquí no me muevo si no me lo das. O que seas honesto y decir no existe. Yo quiero que me des un versículo donde exista el purgatorio. Dámelo. Por eso, ¿estás pasando la pregunta? No la voy a pasar jamás y aquí nos quedamos toda la noche. Pero no la voy a pasar. Pero si no puedes responder, José, o sea. Pero muéstrame, si tú defiendes la doctrina del purgatorio, muéstrame un versículo donde existe el purgatorio. Mira, aquí ya tengo mi cafecito. O sea honesto y di no existe. José, ya te lo he demostrado. Tú has dicho que no existía tu negativa. Dame un versículo. O sea, ya has cedido el debate, o sea, ya has perdido en la primera pregunta. Muéstrame un versículo donde existe el purgatorio. Tú mismo lo dijiste. Esta segunda pregunta. Yo no me muevo hasta que me muestre un versículo o que diga que no está el versículo. Así de fácil. El Nuevo Testamento tiene 7,956 versículos. Okay. Y que me muestre que existe el purgatorio. Ahí fácil. Para que los católicos se den cuenta que no. 4 católicos me escribieron que Boris me iba a mostrar que existía el purgatorio. Y de aquí no me muevo hasta que me muestre el purgatorio. Ya te he mostrado, solamente te niegas a hacerlo porque no sabes las cosas que estás diciendo. Para que los católicos. Por eso, pasas la pregunta, José. No. Por eso, pasas la pregunta. No. Entonces, jamás. Mira, te haces terco. Jamás, no. Nadie te entiende. No, José. Tú me tienes que, mira, yo quiero que tú me pruebes que existe el purgatorio y que seas honesto y que digas que no existe para que los católicos no, se den cuenta. Tú sé honesto y di paso la pregunta para que tú me respondas mi pregunta. Jamás, porque a ti te toca probar que existe el purgatorio. No me voy a pasar. Ustedes están viendo, amigos, que esta doctrina es a la fuerza. O sea, lo que José Rodríguez ha aprendido es a la fuerza. No es con base científica, no es con base bíblica, es solamente por capricho. Y ustedes lo están viendo. Así como caprichoso se pone, así va a decir el purgatorio no existe. Estoy dándome el lujo. A pesar de que yo le he mostrado más de 50 versículos. Estoy disfrutando. Estoy gozando que tú me muestres un versículo donde Jesucristo dijo que había un tercer lugar. Pero te he mostrado, muchacho, ya te he mostrado. Ok. Dame el versículo ahora, y yo lo leo. Ok, Boris, no, por eso, pasas la pregunta. No la paso. Pero no la pasa, José Rodríguez no la pasa. No. Dile a José Rodríguez que la pase. No la paso. Haz una pregunta, Boris, sobre el purgatorio, si no, no vamos a estar aquí. Pero ya le he dado. Mira, ¿cuántas preguntas? No la paso. Yo no la paso. Ok. Aquí nos quedamos. Ok. Para decir tú, José Rodríguez, que el purgatorio no existe, está una pregunta facilita. Demuéstrame el evento futuro azaroso. ¿Sabes qué significa ese concepto? Adelante. No, yo quiero que me des un versículo donde existe el purgatorio. Si existe el purgatorio, ¿qué te cuesta? Pero te estoy preguntando, o sea, ¿pasas la pregunta, José? No la paso. No la pases.
Entonces respóndeme lo que te acabo de preguntar. Ya son ¿cuántas preguntas? 5 preguntas que La Nimo que tú C. quieras, Rodríguez pero no tiene que ver nada no con el quiso purgatorio. responder. Tiene que No, ver, no, te pregunté sobre el purgatorio ahorita no, y no lo no la quisiste Muy paso, bien. hacer. no la paso. Ok, entonces aquí terminamos el debate. Muchísimas gracias a los dos. Boris no quiere responder, no quiere hacer otra pregunta que debería. Aquí está el hermano Arnold. Pero le he hecho 5 preguntas, hermana. A ver, 5 preguntas. Bueno, Arnold, adelante. Es que yo tengo un reto con muchos católicos que yo les dije que él no me iba a probar que hay purgatorio y dijeron que él me iba a Sí, probar bueno, hoy ¿qué que está había pasando purgatorio. aquí? Le cedo el lugar al hermano Arnold. Sí, gracias, hermana. Bueno, Boris, sin jugar, nada de latín ni frasecitas en latín, o te contesto yo. No son ¿Le frasecitas vas a en hacer una latín, pregunta al hermano? son conceptos. O voy a terminar Mira, esta programación hasta porque tú ya no estás Arnold, debatiendo, tú estás estoy haciendo un debatiendo. careo. Ok, pero es el José que no quiere responder, o sea, le estoy No, no diciendo, estás preguntando José, nada. si no sin- pasa la pregunta, José no quiere pasar la pregunta. No, Bueno, ok, yo te puedo decir una cosa. no entiendo bien lo que estás diciendo. ¿Usted le entiende, hermano José? No se le entiende. Yo le puedo decir a él, hey Boris, ti cañeres simera, ti cañe. Ok, espéreme, hermano, permíteme, Él hermano José. Permítame, formuló hermano algo, José. él formula algo Permítame, que hermano no está en José. el debate, sí. Bueno, José, ¿estás ahí, José? Sí, aquí Ahora estoy. sí, ¿me escuchan? Ok, ¿Me escucha José, bien? Sí, hermano, adelante. Ok, bueno, te saliste, Arnold. entonces ahorita, Boris, tú tienes que hacerle una pregunta al hermano José acerca del purgatorio. Habla en español, no estés ahí con frases en latín. Esto es un debate, no es un careo. Ok, al último yo le hablé en español y le dije Ah, sobre su argumento. En bueno, español, le hablé en español y haz la no quiso pregunta entonces. responder. Bueno, haz la pregunta en español. Ok, le dije, tú quieres probar que no existe el purgatorio, tú debes probar que existe el purgatorio, y eso ya lo sabemos. Pero yo te digo, te basas que no existe el purgatorio, ahora dame, le digo, el futuro azaroso eventual de lo que Es tú que yo no afirmas. tengo que probar que no existe. Yo no tengo, discúlpame, pero el de la carga de la prueba eres tú. Tú No, tienes no que tiene probar nada que que ver existe. eso, no tiene A nada que ver. ver, O sea, hermano te José, pregunté algo. hermano José, permítame, hermano. Discúlpame, hermano, permítame. A ver, Boris, yo no entendí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Yo primero la tengo que entender yo y yo se la voy a decir a José. A ver, explícame. Quiero que en su argumento aplique el evento futuro azaroso. Y no Ok, seguro. ahora explícamelo en palabras menos teológicas. Explícamelo para que toda la gente pueda entender. Ok, ¿tú sabes qué es eso, Arnold? No, yo soy el moderador, No lo así sé. que no, yo no sé qué es. Explícamelo a mí para que Ok, yo le haga la pregunta a José. no, yo le he hecho esa pregunta a José. Quiero saber si No, sabe eso. Si no sabe, entonces no sabe de lo que está hablando. no, es que, mira, yo como moderador no la estoy pasando porque yo no la entiendo. Pero es que es por eso mismo, o sea, esa es la pregunta que yo le hago a José. No van a ser preguntas de 5 años, no van a ser preguntas de primer grado. José me dijo y me retó. Yo estoy aquí y estoy cumpliendo ese mismo reto. O sea, estoy cumpliendo a que le puedo demostrar que, Sí, no pero que existe el purgatorio y le la estoy demostrando, le pregunta, estoy preguntando, le estoy dando paso a que él demuestre que no es que existe el Boris, purgatorio mira, si yo te hago una con sus pregunta en inglés argumentos. ahorita, si yo te hago una pregunta en inglés ahorita, te vas a quedar en el aire. No Ah, vas a no, pues yo poder te digo, no contestar. sé, porque no hablo en inglés. Pero ahorita Sí, esto pero está en español. lo que pasa, exacto, Boris, exacto, pero la tienes que explicar. No estás explicando la pregunta. Ya le expliqué. Mira, los mismos católicos dicen que no te entienden, Ira. No saben qué estás preguntando. Tus mismos hermanos Los mismos católicos. que son. Ah, bueno. Es cosa de estudio, mi amigo.
Es cosa de Ok, estudio y es cosa básica cuando uno sostiene, por ejemplo, los argumentos que el mismo José Rodríguez ha sostenido hasta el mismo tiempo de hoy. ok, está bien. Entonces te quedas sin pregunta. Por eso, ¿pasas la pregunta, Ok, José? entonces, No, José, no la paso, no la paso, no la paso. José, Sí, sí, entonces sí, ya que Ahí está, Boris no la pasa, no no la tiene pasa. una, José, sí, ya que dígame. Tengo una Boris no pregunta, pero tiene, no quiere responder. ya que Boris no tiene una pregunta acerca del purgatorio, ¿quiere hacer usted una pregunta o se termina el debate aquí? No, Porque ya no hay más, pues. yo le quiero hacer la pregunta. A ver, adelante, José. Ok, que me dé un versículo donde Jesucristo habló del purgatorio. La misma Ahí, pregunta que le hice hace ahí rato. está. Adelante, Boris. Un ¿Qué dice? versículo. Te está, Otra vez la pregunta. te está Una pidiendo un pregunta, versículo en donde Sí, Jesús hable del a ver. purgatorio. Sí, a ver, no necesito intermediarios, Arnold, creo que el mismo No, José no, Rodríguez me lo pero diga. es que por eso soy yo el moderador. Pero el moderador no formula preguntas, No, simplemente dice yo los no la, es tiempos que y cómo se yo tienen no que la, comportar nada más. no, el moderador tiene, por Hace eso está el preguntas. moderador. El Yo no estoy moderador hace haciendo la preguntas. pregunta. No, yo no estoy haciendo la pregunta. Yo te estoy diciendo la pregunta que él te dijo. No, yo quiero escuchar lo de José. A ver, otra vez, adelante, José. quiero un versículo sin usar, porque ahí no habla del purgatorio, sin usar Mateo 5, 23 y 24, sin usar ese versículo. Quiero ¿Por un... qué? ¿Por qué sin usar ese versículo? O sea, me está Porque, condicionando la A ver, pregunta. Boris, te voy No a puede apagar el condicionar. micrófono. A ver, Boris, te voy a apagar el micrófono. Hermano José, ahorita formule su pregunta y cuando termine, me dice terminé. A ver, Boris, te voy a apagar el micrófono para que no interrumpas otra vez. Adelante, José. ok, gracias. Que me dé un versículo donde el Señor Jesucristo habló del purgatorio. ¿Por qué? No quiero que use Mateo 5, 20, 23 y 24, porque ahí no habla del purgatorio. Ahí está hablando de un caso. Dijo, si estás mal con tu hermano, ve y deja tu ofrenda en el altar Bueno, y reconcíliate con él. Entonces quiero un versículo fuera de ese donde el Señor Jesucristo bueno, habló explícito. un versículo aparte de ese, ¿verdad? Eso es lo Correcto, que usted quiere. correcto. Ok. Es todo. Bueno, Que habló del a ver, purgatorio. hermano José, le voy a apagar el micrófono y le voy a encender el micrófono a Boris a ver si entendió, si no se la vuelve a repetir. A ver, Boris, ¿entendiste la pregunta? Ok, voy a responder fácil y tácticamente. Ok, perfecto, adelante, Tácticamente. Y escuchen muy adelante, bien esta parte. sí. Él hizo una orden, no foul. Y el moderador debería decir, José Rodríguez, esto es un foul, porque no No, estás no, no, no. preguntando, A estás ver, dando una orden. Boris, se te apagó, se te volvió a apagar el micrófono. No se escuchó bien lo que estás diciendo. A ver, Boris, tienes tu micrófono apagado. Vas a contestar la pregunta sin acusar al moderador y sin Ujú. acusar al Ok, que pregunta. Vas a responder. ok. Adelante. Esa no es una pregunta, primero. Ok, O sea, perfecto. no existe pregunta. Perfecto, basta. Eso es una Perfecto, afirmación. basta. Gracias, Boris. Bien, hermano José, Boris rechaza la pregunta igualmente, entonces creo que las preguntas aquí las vamos a cancelar. ¿Tenían algún evento después de las preguntas? ¿O ya La se terminó el despedida, debate? Arnold. La Ah, despedida. perfecto. Entonces cancelamos las preguntas. ¿Quién se va a despedir primero? El que ha comenzado primero. Y el moderador tiene que decir ahí, no se permite aludir nada al debate, no se Boris, yo permite sé lo decir. que, Boris, tranquilo, yo sé lo que tengo que decir. Simplemente estoy preguntando quién se va a despedir primero. Hermano José, ¿se va a despedir usted primero? Hermano José, encienda su micrófono y ya sabe, pura despedida nomás. Claro. Sí, Gracias. yo me quiero despedir primero. Sí, sí, yo le doy gracias a las personas que nos acompañaron, hermanas, hermanos, amigas y amigos, y a la hermana Yadi que nos acompañó en la moderación. Gracias Boris por aceptar esta invitación una vez más. Lo agradezco y gracias por esta exposición y todo esto, aunque fue un poco accidentado, pero eh, te sigo, te sigo teniendo estima
y ojalá y nos volvamos a ver en otra oportunidad. Gracias, hermano Arnold, gracias a todos y primeramente gracias a mi Señor Jesucristo que me da la oportunidad de poder expresar lo que dice su santa y bendita palabra y no quitarle ni añadirle a la misma. Así es que bueno, pues gracias una vez más, mi hermano, por ayudarnos con este tiempo que fue un poco, no fue difícil, no que fue un poco así medio Perfecto, hermano José, gracias. Despedida. A incómodo, ver, incómodo. a ver, Boris, adelante apague su micrófono, hermano José. A ver, hermanito, encienda su micrófono, le toca su despedida. Boris. A mí, Sí. ok. Bueno, voy a agradecer a Dios, obviamente, por este mismo debate. Voy a agradecer también al canal de Arnold Portillo. Y también, no decirle a Arnold Portillo, la última Arnold Portillo, no ha sido en serio, era una broma que te estaba haciendo cuando te decía, y el moderador tiene que decir. Eso estuvo Sí, bueno, está bien. pero bueno. Lo que pasa es que tenías tu micrófono apagado, por eso interrumpí. No se Bueno, está bien. escuchó esa parte, sí. Ay, A ay, rato está bien, a está bien. rato lo revisas y verás que no se escuchó, pero Ya. adelante con tu Perfecto, despedida. perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que han escuchado. Gracias a Dios por hacerme católico. Como dice, ¿no? Bendita sea mi madre por haberme parido macho, pues bendito sea Dios por haberme hecho católico. Y también a todos los mismos hermanos católicos que han estado presentes. Ustedes han sido testigos de todo. Muchas gracias por estar ahí conmigo, acompañándome siempre. Y también al pueblo protestante, separatista o divisionista o también no católico, incluso a los mismos sectarios que te digo del Ku Klux Klan, los mismos sectarios de los testigos de Jehová, también va mi saludo aquí, y vuelvan a casa, por favor, esos mismos Ku Klux Klan, los mismos testigos de Jehová. Pues muchas gracias a todos, a Yadira Gómez también, que haya estado presente. Al último se ha deformado un poquito el mismo debate, pero pues bueno, son cosas que pasan dentro de lo que es estas mismas exposiciones y estos debates que son verdaderamente candentes. Gracias, José Rodríguez, a ti principalmente por haber aceptado este mismo debate y pues bueno, ¿qué más puedo decir? Gracias por estar presente, al menos has hecho presencia en este debate. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Boris. Gracias, José. Y eso del Ku Klux Klan, que pues son católicos, ¿no? Todo el mundo sabe. Entonces, hermanitos, pues gracias por estar aquí, presentes en su canal. Moderador, por Doy favor. por terminado. Ok. Entonces, hermanitos, gracias por estar aquí en su canal. Doy por terminado este debate. Y pues gracias una vez más a Boris por acompañarnos en compartir. Hermano José, bendiciones. Hermana Yadira, bendiciones. Que el ángel de Jehová campe alrededor de todos ustedes, que los guarde, los proteja y los bendiga a ustedes y a sus familias. El ángel de Jehová es Jesucristo, ¿verdad? Para todos aquellos que no saben teología. Bendiciones.